Bienvenido, Géminis, a tu lectura del dinero, donde vamos a ver un poquito tu situación, ¿vale? A nivel económico, desafíos que puedas estar teniendo, mejoras. Y bueno, Géminis, te doy la bienvenida al canal. Mi nombre es Marisa, por si no me conoces. Recordarte que son lecturas muy generales, que debes quedarte con lo que conecte más contigo. Recuerda que si ha llegado esta lectura a tu vida, ¿vale? Pues es porque tiene un mensaje importante que mostrarte en este momento. Quédate lo que conecte más contigo. Géminis, empezamos tu lectura viendo pues los mensajes de los oráculos y vamos a ver qué mensaje tiene para ti el oráculo de los ángeles en esta ocasión. Dice, entrégate a la divinidad. Nuestro radiante y virtuoso amor te envuelve por completo. Disponte a dejar atrás las dificultades por las que has pasado y a recibir el amor que te brindamos. Bien, Géminis, eso te quiere estar diciendo pues que es momento de abrirte a que las cosas se van a estar resolviendo, confiar, ¿vale? Aunque estés pasando algún tipo de dificultad, es momento de empezar a confiar y sobre todo pedir al universo, a tus ángeles, a tus guías para que se te solucionen las cosas cuanto antes. Es como que debes de empezar a confiar. Vamos a ver, Géminis, qué otro mensaje tiene para ti el oráculo de Nostradamus en cuanto al tema económico. ¿Qué te quiere mostrar, ¿vale? Este oráculo? La suerte. Dice aquí, Géminis, que vas a estar... es como un momento de abrirte a un periodo de suerte, de abundancia, que es momento de conectar con esta energía. Sí que veo aquí que va a haber una mejora, hay una situación que va a estar mejorando, ¿vale? En este periodo que te dé esta lectura. Vamos a ver, Géminis, ¿qué otro mensaje tiene para ti el oráculo chino? ¿Qué te quiere mostrar este oráculo? Bueno, te dice aquí que no es momento de desesperarnos, ¿vale? Ni dejarnos llevar por las emociones ni la impaciencia. Busca un poquito el equilibrio, sobre todo no te desesperes, conecta con la divinidad, como ya te dije al principio, confía en que la suerte va a estar de tu favor y te dicen aquí pues como que una situación va a estar mejorando, pero vamos a tener que tener paciencia. Y bien, Géminis, ahora sí vamos a ver qué mensajes tienen para ti los arcanos del tarot. Recordarte, Géminis, si no estás suscrito o suscrita al canal, pues te invito a que te suscribas, que le des a like si te está ayudando esta lectura o sientes que te está ayudando y que lo compartas con otras personas que tú consideres que lo necesiten. Decirte, Géminis, también que no te olvides de activar la campanita para cada vez que yo realice algún cambio o suba alguna lectura te llegue, ¿vale? Esa notificación. Vamos a ver qué mensajes tienen para ti los arcanos, Géminis, en cuanto al tema económico. Recuerda quedarte lo que resuene más contigo en este momento. También decirte que es una lectura temporal, ¿vale? En el momento que llega a tu vida es porque tenga algo que mostrarte. Vamos a ver esos mensajes. Decirte también que en esta ocasión voy a estar utilizando una lectura un poco distinta, ¿eh? Situación actual que puedas estar viviendo, Géminis, te sale la templanza. Te dice aquí pues que estés en un periodo donde sientas que debes de ser un poquito más prudente o precavido con la economía, tengas que ahorrar o estés que te tengas que más bien contener un poquito los gastos, ¿vale? Va a ser importante. Ahora mismo estés pasando también por esta situación. Desafíos actuales o gastos que puedas estar teniendo en este momento. Te sale la carta del mago. Dice aquí pues algún proyecto o algo que tú quieras iniciar. Pueden estar dándose gastos. También para algunos me vienen temas que tienen que ver con la salud, con los hijos, algún tipo de aprendizaje. Pero sí que veo aquí que pueden haber pequeños gastos y vamos a tener que estar en un periodo donde aquí te veo que vas bien, ¿vale? Porque te vas conteniendo, vas priorizando ciertas cosas, pero sí
puedes tener aquí pequeños desafíos. Esto puede ser por otras personas o por un inicio, un proyecto, algo que tengas en mente. Para algunos también tiene que ser por temas de salud. ¿Cómo me llevo con el dinero? Mis creencias que me puedan estar limitando, Géminis. Bueno, aquí te veo que te sale la carta del Papa, ¿vale? Aquí te dice pues que venimos más o menos, tu situación económica está bien, ¿vale? Tus creencias, ahora mismo en cuanto a tus creencias, te veo pues más bien que vienes heredando patrones, ¿vale? Pero que te están más bien favoreciendo. También veo para algunos que os dejáis aconsejar o que estáis buscando ayudas, consejos y eso está viniendo bien. ¿Dónde encontrar ayuda? ¿Dónde puedo estar encontrando ayuda a mi situación financiera, Géminis? Te salen los enamorados. Veo aquí que dispones de personas cercanas a ti, sobre todo familiares, que te van a estar dando apoyo, ¿vale? Te van a estar ayudando, sobre todo si vienes lidiando con alguna situación un poquito complicada, como ya te decía, de temas de salud, con los hijos, ¿vale? Y estamos batallando un poquito ahí. No veo tampoco que sea momento de invertir, ¿vale? Sí, te dice más adelante las cosas puedan estar cambiando, ¿eh? Pero sí veo aquí ayuda, tienes a tu alrededor, personas cercanas, es momento de abrirnos, de compartir con la familia y sobre todo hacerlo de corazón porque te van a estar echando aquí una mano. ¿Cómo puedo mejorar mis ingresos? Bueno, te sale el ermitaño, aquí te están saliendo todas las cartas del derecho, ¿vale? Te dicen aquí, Géminis, tus ingresos van a estar mejorando de algo que tú ya sabes hacer, algo que tiene que ver con que ya vienes haciendo, ya tiene que ver esto también con un aprendizaje, ¿no? Te dice pues que eso te va a estar ayudando a recuperar tu economía. Puede que notes que las cosas van lentas, pero sí va a haber una mejora. También para algunos te puede estar hablando de temas con los padres, que te pueden estar echando una mano, la familia, sobre todo, eso te va a estar ayudando a que tu situación financiera cambie, haya una mejora. La mejor forma para mí de mejorar mis ingresos, bueno, aquí te sale el diablo invertido, el arcano 15, aquí ya vemos un bloqueo, ¿vale? En tu situación. Veo en esta cuestión como que tú sientas, Géminis, que tienes temas que tienen que ver con hacer algo que a lo mejor no es lo correcto, temas, para algunos puede ser temas de papeles o algo que no está todavía finalizado o alguna situación que os viene atando, pero como que tenéis ahí un bloqueo y no sabéis solucionar o buscar la forma de mejorar los ingresos de una forma distinta. También te está hablando de pues, mucho sufrimiento, ¿no? Que vemos como que tenemos que atarnos o tener mucho sufrimiento, ¿vale? Aquí esto te está limitando. Vamos después a desbloquear esta situación. Oportunidades de éxito que puedo estar teniendo. Bueno, la carta del arcano 13 invertida te dice que no estamos abiertos a los cambios, que podamos estar viendo las oportunidades, como que no hay oportunidades, ¿no? Como que todo es un poco complicado y sobre todo mucho sufrimiento. No nos adaptamos a esos cambios. Vamos a desbloquear aquí, Géminis, una forma de que tú puedas mejorar tus ingresos. También te dice pues aquí que tú sientas que tienes que trabajar en negro o hacer mucho sacrificio, ¿eh? Vamos a ver cómo mejoraría tu situación. Aquí te dice, Géminis, que va a ser un momento muy bueno para ti dejarte aconsejar por otras personas, a arreglar trámites que tengan que ver con papeles, también invertir tiempo en estudiar o en aprender algo, pero algo como ya te decía, que tú ya vienes realizando, mejorar eso te va a ayudar a mejorar tu situación y a darte cuenta de las posibilidades a tu alrededor puedan estar cambiando para mejorar tus ingresos. También aquí te estaría hablando de temas con la familia, algún cambio de lo que tú ya vienes realizando, hacer un pequeño cambio, como una especialización.
Vamos a ver qué más te quiere decir aquí la papisa. Te dice temas con la madre, con la familia. Hay recuerdos aquí de cosas que ya tú sabes hacer, que se te dan bien, ¿vale? Esto te va a ayudar mucho a tu economía. Tiene que ver con esto que ya vienes realizando hace tiempo, esto que ya vienes adquiriendo un conocimiento, ¿vale? Eso te va a ayudar bastante y va a hacer que tu economía empiece a fluir. Para algunos tiene que ver con trabajos cuidando a personas mayores, ¿vale? En temas que tienen que ver también con la salud, con la familia. Aquí veo que algo que tú ya vienes realizando también, pues se te va a estar, como que el universo te está diciendo que quites ese bloqueo que tienes, que te especialices, que tomes conciencia, porque eso te va a estar ayudando a ti a regenerar tus ingresos, a que haya una mejora, ¿vale? Que empiece a fluir. Oportunidades de éxito. ¿Por qué no estamos abiertos a esas oportunidades, Géminis? Te sale el emperador, ¿vale? Te está queriendo decir aquí, con el arcano 13, que vamos a tener que empezar a poner un poquito de orden, organización en nuestra vida. Que estemos pendientes, porque también esto puede venir de la mano de un familiar o una persona, un hombre o alguien que esté dispuesto o dispuesta a echarte una mano, pero tenemos que aceptar ese cambio, ¿vale? Te dice que eso te va a ayudar mucho a recuperarte, puede ser a nivel de salud, pero también a recuperar tu economía y a empezar a tomar como confianza. Empezar también para algunos que tengas que delegar en otras personas, pero te dice de proyectos que vienen a tu favor, personas que van a estar cercanas a ti, que te pueden estar echando una mano para que tu situación financiera cambie, haya una mejora, que no tienes que estar sacrificándote demasiado o tanto como nosotros pensábamos, ¿vale? Para lograr objetivos, para lograr que tu situación crezca, cambie, ¿vale? Porque sí veo que a nivel económico ahora mismo estés pasando, no es que estés mal económicamente, pero tengas que estar conteniéndote, hayan pequeños gastos que pueden ser, como ya te digo, de la familia, puedan ser en algún proyecto, pero que todavía no va a dar sus frutos, lo va a dar más adelante. Si hay personas a tu alrededor que te van a estar echando una mano. También tengas con la salud, que tengas como un gasto ahora médico importante. Y bien, Géminis, espero que esta lectura te ayude. Vamos a terminar tu lectura con un consejito del oráculo de la energía de la Tierra para ver qué consejo tiene para ti en cuanto al tema económico. Recuerda, Géminis, si te está ayudando esta lectura, te invito a que le des un like y sobre todo que lo compartas para que llegue a esas personas que lo necesiten. Vamos a ver qué mensaje tiene para ti el universo, ¿vale? La economía en este momento que estés recibiendo esta lectura, Géminis. Comunicaciones. Te dice aquí, Géminis, que estés pendiente de las comunicaciones porque van a ser importantes en este periodo de tiempo, ¿vale? Para ti. Te dice que estés abierto o abierta a esas comunicaciones, también a ese intercambio, puede ser de ideas. Sí que te viene aquí algo que tú ya estabas esperando a que se diera, ¿vale? Que te va a ayudar a buscar una pequeña solución, una mejora en tu situación, pero esto es importante, ¿vale? Te va a estar trayendo un beneficio. Y bueno, Géminis, espero que esta lectura te ayude. Te doy las gracias por estar aquí, Géminis. Ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo.